El viaje que lo cambió todo. El cielo gris se cernía sobre la estación de Veracruz con pesadas nubes que prometían una pronta lluvia torrencial. Yolanda Zamorano permanecía en el andén, aferrando con fuerza el mango de una pequeña maleta que ahora contenía todo lo que consideraba necesario para su nueva vida. 35 años y tenía que empezar de cero. A su alrededor la gente se movía apresuradamente, pero parecía que todos ellos se desplazaban tras una pared de cristal, separándolos del mundo interior de Yolanda. El altavoz anunció con voz ronca la llegada del tren a Ciudad de México, y la mujer se sobresaltó, como si despertara de un pesado sueño. El tren llegó al andén, chirriando los frenos. Yolanda encontró su vagón y, tras mostrar su billete al revisor de rostro exhausto, entró. El pasillo era estrecho, con una alfombra gastada que había absorbido los olores de miles de pasajeros que habían pasado por allí antes que ella. Al encontrar su compartimento, abrió la puerta y descubrió con alivio que estaba vacío. Al menos, podría pasar las primeras horas del viaje en soledad. El revisor, un hombre canoso con profundas arrugas, se asomó al compartimento. ¿Desea té, señora?, preguntó con tono formal. No, gracias, respondió Yolanda, forzándose a sonreír. El revisor asintió y cerró la puerta. El tren dio una sacudida y comenzó a moverse lentamente. Las ruedas golpeaban los rieles, marcando un ritmo monótono que intensificaba la sensación de desesperanza. Yolanda sacó un libro de su bolso, pero no pudo concentrarse en el texto. Las letras se desdibujaban ante sus ojos, y sus pensamientos volvían obstinadamente a los acontecimientos de los últimos meses. Reinaldo. 12 años de matrimonio, tachados por la traición. Recordó el día en que encontró los mensajes en su teléfono, una historia banal con su secretaria, como sacada de una telenovela barata. Yolanda sonrió amargamente. Incluso en la infidelidad, él no había podido mostrar originalidad. No me entiendes, nos hemos distanciado, simplemente sucedió. Todas esas frases trilladas que él decía, tratando de justificarse, ahora resonaban en su cabeza como una burla. Y ella realmente lo había amado. Había confiado en él. Había hecho planes de futuro con él. El tren ganaba velocidad, y por la ventana pasaban fugaces las afueras de la ciudad, gradualmente reemplazadas por paisajes rurales. Recordó su último día en la oficina. Cómo recogía sus efectos personales en una caja de cartón, algunas fotografías enmarcadas, un cactus que había estado en su escritorio durante los últimos 5 años, una taza con el logotipo de la empresa. Como sus colegas se acercaban a despedirse, algunos sinceramente, la mayoría por cortesía o curiosidad. Como Manuela, su amiga más cercana, la abrazó y susurró, «Eres fuerte, lo superarás». Y como ella, Yolanda, asintió con falsa seguridad, aunque por dentro solo sentía vacío y miedo. El divorcio fue difícil, pero aún más difícil fue dejar el bufete de abogados donde había trabajado durante 9 años. Reinaldo era socio en la misma firma, y aunque formalmente nadie le pidió que renunciara, el ambiente se volvió insoportable. Y ahora viaja a Ciudad de México, a casa de su tía Marisol, la única persona cercana que quedaba en su vida. La tía Marisol, hermana de su madre, siempre había sido para Yolanda un ejemplo de fortaleza e independencia. Nunca se casó, construyó un negocio exitoso desde cero, vivió como quiso sin prestar atención a la opinión pública. La única persona sin la cual no puedes vivir eres tú misma, solía repetir Marisol. Antes, Yolanda consideraba esta filosofía demasiado egoísta, prefiriendo creer en la colaboración y el apoyo mutuo. Ahora, las palabras de su tía adquirían un nuevo significado. Yolanda pasó varias horas sumida en recuerdos. De repente, el tren comenzó a reducir la velocidad, se acercaba a la siguiente estación. El tren se detuvo y en el pasillo se escucharon pasos y voces apagadas de nuevos pasajeros. Yolanda se tensó, esperando que nadie perturbara su soledad. Pero la puerta del compartimento se deslizó y en el umbral apareció un hombre alto, vestido con un traje azul oscuro, un poco arrugado, como si su dueño lo hubiera llevado puesto todo el día. «Disculpe», dijo con voz grave, «¿está libre?». En su mirada se leía el mismo cansancio que Yolanda veía en sus propios ojos cada mañana al mirarse al espejo. Ella asintió, volviéndose hacia la ventana, dando a entender que no estaba de humor para conversar. El hombre colocó su maleta en el estante y se sentó frente a ella. El tren arrancó, las ruedas comenzaron a golpear de nuevo sobre los rieles, marcando su ritmo monótono. El silencio reinó en el compartimento. Yolanda observaba discretamente a su compañero de viaje. Parecía tener unos 37 años, con pómulos bien definidos y ojos hundidos en los que se leía el cansancio. Su cabello oscuro con canas en las sienes estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y sus manos de dedos largos descansaban sobre sus rodillas.
El hombre sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña libreta y comenzó a escribir algo. Sus movimientos eran precisos y económicos, como los de una persona acostumbrada a controlar cada gesto. A veces se detenía, mirando pensativamente por la ventana, y luego volvía a sus notas. Yolanda se sorprendió pensando en lo que estaría escribiendo. ¿Otro empresario tomando notas sobre reuniones? ¿O quizás un escritor recopilando impresiones para su nuevo libro? De todos modos, ¿qué importaba? En unas horas sus caminos se separarían y nunca más lo volvería a ver. Yolanda intentó concentrarse nuevamente en su libro, pero las palabras se escapaban a su comprensión. Recordó el pequeño apartamento que la tía Marisol le había ofrecido como refugio temporal. No es el RIS, pero tener un techo sobre la cabeza y tu propio espacio ya es bastante, había dicho la tía por teléfono. Yolanda estaba agradecida por la ayuda, pero la sola idea de que a los 35 años estaría viviendo a expensas de un familiar le provocaba un profundo sentimiento de humillación. Toda su vida se había enorgullecido de su independencia, y ahora. Pasó otra hora en silencio, interrumpido solo por el golpeteo de las ruedas y el rasgueo de la pluma sobre el papel. De repente, el tren se sacudió al pasar por un cambio de vías, y el libro se deslizó de las manos de Yolanda, cayendo al suelo. El hombre se inclinó rápidamente y lo recogió. 100 años de soledad, leyó el título. Márquez. Buena elección para un viaje largo. En su voz no había intrusión, solo una constatación de hecho y, quizás, una ligera nota de aprobación. Extendió el libro, y Yolanda notó una pequeña cicatriz en el dorso de su mano izquierda, una fina línea blanca que iba desde la muñeca hasta los nudillos. Gracias, respondió Yolanda secamente, tomando el libro. No quería parecer descortés, pero tampoco estaba de humor para una conversación social. Disculpe, no quería molestar, dijo el hombre, captando su estado de ánimo. Me llamo Adalberto Vilcamayo. No extendió la mano para un apretón, y Yolanda se lo agradeció. El contacto físico le parecía insoportable en ese momento. Yolanda dudó unos segundos, pero finalmente respondió. Yolanda Zamorano. Encantado de conocerla, Yolanda, asintió Adalberto y volvió a sus notas, sin intentar continuar la conversación. Algo en su manera de comunicarse resultaba agradable, la ausencia de intrusión, el respeto por su espacio personal, la tranquila seguridad. A pesar de su renuencia a socializar, Yolanda sintió una leve decepción porque la conversación se había interrumpido tan rápidamente. Afuera había oscurecido, y en el cristal se reflejaba el compartimento con dos figuras silenciosas. El tren pasaba por algún pueblo, destellaban las luces de las casas, las farolas de la calle, los escaparates iluminados de las tiendas. Por un momento, a Yolanda le pareció ver a una familia alrededor de una mesa en una de las ventanas, padres y dos niños, todos cenando juntos, conversando, riendo. Una vida normal que ahora le parecía inalcanzable. El revisor pasó por el pasillo anunciando que el vagón-restaurante estaba abierto. Yolanda se dio cuenta de que no había comido desde la mañana, pero la idea de atravesar todo el tren y sentarse entre desconocidos le causaba incomodidad. ¿No planea cenar?, preguntó inesperadamente Adalberto, cerrando su libreta. La pregunta tomó a Yolanda por sorpresa. Estaba segura de que él estaba completamente inmerso en sus pensamientos y no le prestaba atención. No estoy segura, respondió ella, vacilando. Si me permite darle un consejo, dijo él, y en su voz no había ni una pizca de condescendencia, solo una sincera preocupación, es mejor cenar ahora. Normalmente en estos viajes, hacia la noche en el vagón-restaurante ya no queda nada excepto café y sándwiches secos. Yolanda suspiró. Su estómago le recordaba el almuerzo perdido. Tiene razón. Probablemente debería comer algo. ¿Me acompañaría?, preguntó Adalberto. Prometo no ser un interlocutor intruso. Había algo desarmante en su sonrisa, ni una pizca de presunción o falsedad que Yolanda estaba acostumbrada a ver en las sonrisas de los hombres que intentaban conocerla. Está bien, accedió ella, sorprendiéndose de su propia decisión. Salieron del compartimento y se dirigieron por el estrecho pasillo hacia el vagón-restaurante. El tren se balanceaba en las juntas de los rieles, y a veces tenían que sujetarse a las paredes para mantener el equilibrio. En uno de esos momentos, Adalberto rozó ligeramente el hombro de Yolanda, sosteniéndola, y ella sintió el calor de su mano incluso a través de la tela de su blusa. El vagón-restaurante estaba medio vacío. Algunos pasajeros estaban sentados en las mesas, sumidos en sus pensamientos o en conversaciones tranquilas. Yolanda y Adalberto ocuparon una mesa junto a la ventana. A través del cristal pasaba una oscuridad impenetrable, ocasionalmente interrumpida por las tenues luces de pueblos lejanos. ¿Va a Ciudad de México?, preguntó Adalberto, cuando el camarero tomó su pedido.
Sí, asintió Yolanda, decidiendo que un simple intercambio de información no haría daño. ¿Y usted? No, yo me bajo en Puebla. Está aproximadamente a 3 horas de Ciudad de México. ¿Vive allí? Trabajo temporalmente. Soy cirujano, respondió simplemente, como si eso lo explicara todo. Yolanda miró sus manos con más atención, ahora notó que sus dedos realmente parecían los de un cirujano, fuertes, pero al mismo tiempo extraordinariamente sensibles, capaces de realizar el trabajo más delicado. Recordó la cicatriz que había notado antes y se preguntó si estaba relacionada con su profesión. ¿Y usted? Preguntó Adalberto. ¿Qué la lleva a la capital? Yolanda se demoró en responder. Normalmente no compartía información personal con extraños, pero había algo en este hombre que inspiraba confianza. Tal vez porque eran 2 viajeros solitarios en la oscuridad de la noche, o porque después de este viaje, sus caminos probablemente nunca se cruzarían. Comienzo una nueva vida, dijo finalmente. Tengo una tía que vive allí, es la única pariente con la que mantengo relación. El camarero trajo la comida, un plato sencillo de pollo frito con arroz y verduras, pero en ese momento a Yolanda le pareció la cumbre del arte culinario. De repente se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. Una nueva vida, repitió Adalberto pensativamente. Suena aterrador y esperanzador a la vez. Más aterrador, confesó Yolanda, cortando el pollo. Especialmente cuando tienes 35 años y pensabas que ya habías construido tu vida. Adalberto asintió comprensivamente, sin intentar averiguar los detalles. Comieron en silencio, escuchando el golpeteo de las ruedas y las conversaciones apagadas en las mesas vecinas. De repente, la puerta del vagón-restaurante se abrió y entró un hombre extraño. Era de baja estatura, con pelo escaso peinado en un fallido intento de ocultar la calvicie, y con un traje que parecía al menos 2 tallas más grande. El recién llegado miró alrededor, y al ver un asiento libre en la mesa de Yolanda y Adalberto, se dirigió hacia ellos. ¿Me permiten unirme?, preguntó con voz chirriante. Todos los demás lugares están ocupados. Era una mentira evidente, había muchas mesas libres en el vagón-restaurante, pero Adalberto asintió por cortesía. Por supuesto, adelante. El hombre se sentó junto a Yolanda, demasiado cerca para su comodidad, y se presentó, Octavio Potinari, representante comercial. ¿Y ustedes deben ser recién casados? ¡Qué hermosa pareja! Yolanda se atragantó con el agua, y Adalberto sonrió ligeramente. No, solo somos compañeros de viaje, respondió. Nos conocimos hace unas horas. Oh, exclamó Octavio con fingida sorpresa. Los trenes son un lugar increíble para conocer gente, ¿no es cierto? Una vez conocí a una mujer en un tren que luego se convirtió en mi esposa. Aunque, después de 5 años, me dejó por un vendedor de billetes de lotería, ¿pueden creerlo? Dijo que con él la vida sería como ganar la lotería. ¡Qué ironía!, ¿no creen? Sus pequeños ojos, muy juntos, iban de Yolanda a Adalberto, esperando una reacción a su historia. Había algo desagradable en su mirada, casi depredador. Yolanda y Adalberto intercambiaron miradas. En los ojos de Adalberto bailaban chispas de risa contenida, y Yolanda sintió como las comisuras de sus labios se elevaban involuntariamente. Este intercambio de miradas creó entre ellos una extraña intimidad, como si ya se conocieran desde hace tiempo y se entendieran sin palabras. ¿Y ganó?, preguntó ella, sin poder contenerse. ¿Quién sabe?, se encogió de hombros Octavio. No seguí su destino. Pero, ¿saben ustedes que la probabilidad de ganar en nuestra Lotería Nacional es de 1 entre 14 millones? He calculado que la probabilidad de ser mordido por un tiburón es 32 veces mayor. Se rió de su propio chiste, mostrando dientes irregulares. Adalberto tosió, tratando de ocultar una sonrisa. Estadística interesante. Oh, me encanta la estadística. Se animó Octavio. ¿Sabían que una persona promedio pasa aproximadamente 3 años de su vida haciendo cola? ¿O que los mexicanos comen en promedio 82 kilogramos de maíz por año por persona? Octavio continuaba soltando hechos sin sentido, sin darse cuenta de que sus oyentes apenas podían contener la risa. Finalmente, el camarero se acercó a su mesa, y Octavio hizo su pedido, el plato más caro del menú y una botella de vino. ¿Me invitan?, preguntó inesperadamente, volviéndose hacia Adalberto. Desafortunadamente, olvidé mi billetera en el compartimento, y volver es tan lejos. Adalberto frunció ligeramente el ceño, pero asintió. Claro, no hay problema. Yolanda sintió irritación por la insolencia de este hombre, pero Adalberto parecía tomar la situación con calma filosófica. Cuando el camarero se alejó, Octavio continuó su monólogo, ahora sobre la situación política del país, demostrando conocimientos superficiales y expresando teorías de conspiración absurdas.
Yolanda notó cómo la paciencia de Adalberto se agotaba gradualmente, aunque seguía manteniendo una expresión educada. Y saben, bajó la voz Octavio, inclinándose hacia ellos, ¿que nuestro presidente está realmente controlado por extraterrestres? Tengo pruebas. Fue la gota que colmó el vaso. Yolanda no pudo contenerse y se echó a reír. Adalberto siguió su ejemplo, y pronto ambos se estaban riendo tanto que otros comensales comenzaron a voltearse para mirarlos. Octavio parecía ofendido. ¿Qué tiene de gracioso? Hablo en serio. Tengo fotografías que muestran claramente. Disculpe, lo interrumpió Yolanda, secándose las lágrimas, pero tenemos que volver a nuestro compartimento. Fue una conversación muy instructiva. Pagaron rápidamente, incluyendo el pedido de Octavio, que aún no habían traído, y abandonaron el vagón restaurante. Yolanda sentía un ligero mareo, no por el vino, del que apenas había bebido, sino por la extraña sensación de libertad y ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Una vez en el pasillo, volvieron a reírse. Dios mío, exhaló Yolanda, eso fue insoportable. Pero ahora tenemos un secreto compartido, sonrió Adalberto. Conocemos la verdad sobre los extraterrestres en el gobierno. Esto provocó un nuevo ataque de risa, y Yolanda sintió como la tensión de las últimas semanas disminuía un poco. Regresaron al compartimento, todavía sonriendo. Gracias, dijo Yolanda cuando se sentaron en sus lugares. ¿Por qué? Se sorprendió Adalberto. Por hacerme reír. No me había reído. En mucho tiempo. ¿Tiempos difíciles? Preguntó él en voz baja. Yolanda asintió, sintiéndose inesperadamente con ganas de desahogarse. Me divorcié recientemente, dijo en voz baja. Después de 12 años de matrimonio. Lo siento, respondió Adalberto sinceramente. ¿Sabes qué es lo más molesto? Continuó Yolanda, mirando por la ventana oscura donde se reflejaba su propio rostro, pálido y cansado. La banalidad de la situación. Mi marido me engañó con su secretaria, como en una telenovela barata. Sintió un nudo en la garganta y respiró profundamente para contener las lágrimas no deseadas. Adalberto guardó silencio, dándole la oportunidad de desahogarse. En su silencio no había ni juicio ni condescendencia, solo atención y respeto por sus sentimientos. Reinaldo, mi exmarido, trabajábamos juntos en un bufete de abogados. Él era socio, yo abogada senior. Después del divorcio no podía quedarme allí, demasiados chismes, demasiadas miradas compasivas. ¿Sabes qué es peor que la lástima? Solo la falsa compasión. Lo sé, respondió Adalberto en voz baja, y algo en su voz hizo que Yolanda creyera que realmente entendía. Ella lo miró con ligera sorpresa. En sus ojos había algo que hablaba de su propio dolor vivido, de sus pérdidas y desilusiones. No llegamos a tener hijos, continuó ella. Siempre lo postergábamos, primero la carrera, luego la compra de la casa, luego. Y ahora tengo 35 años, y voy a casa de mi tía Marisol en Ciudad de México para empezar de cero. Suena patético, ¿verdad? No, negó con la cabeza Adalberto. Suena como un acto valiente. Muchos se quedarían en un entorno familiar, incluso si les causa dolor, solo por miedo al cambio. ¿Realmente piensas eso? Preguntó ella. Absolutamente, asintió Adalberto. Salir de tu zona de confort, dejar todo lo que conoces y comenzar una nueva vida, para eso se necesita no solo valentía, sino también fe en uno mismo. ¿Y cuál es tu historia? Preguntó ella, sintiendo repentinamente un interés genuino por este hombre enigmático. Dijiste que trabajabas temporalmente en Puebla. ¿Dónde está tu hogar? Adalberto miró pensativo por la ventana, tras la cual pasaba la impenetrable oscuridad de la noche. Su perfil, delineado por la tenue luz de la lámpara en el compartimento, parecía esculpido en piedra, mentón firme, nariz recta, ojos hundidos bajo párpados pesados. No tengo un hogar en el sentido tradicional, dijo finalmente. Los últimos 3 años he trabajado por contratos en diferentes clínicas del país. 1 mes aquí, 3 meses allá, dependiendo de la necesidad de cirujanos de mi especialidad. ¿Y cuál es su especialidad? Cirugía cardíaca. Opero a niños con cardiopatías congénitas. Eso debe ser muy emocionalmente difícil, dijo ella. Sí, asintió él. Pero también increíblemente hermoso. Ver cómo un niño, que sin operación no habría sobrevivido ni 1 año, crece y se desarrolla. No hay nada más satisfactorio. En su voz sonó una pasión tan sincera que Yolanda no pudo evitar quedarse escuchando. Recordó su trabajo como abogada, redacción de contratos, negociaciones, sesiones judiciales. Todo eso parecía tan vacío y sin sentido en comparación con lo que hacía Adalberto. ¿Y cómo se convirtió en cirujano cardíaco? Preguntó Yolanda, genuinamente interesada. Adalberto calló por un momento, como decidiendo si valía la pena contar su historia.
Sus dedos tamborileaban ligeramente sobre el reposabrazos, el único signo de la tensión interna que sentía. Tenía un hermano menor, comenzó en voz baja. Nació con un defecto cardíaco. En nuestra pequeña ciudad no había especialistas capaces de realizar la operación necesaria, y la familia no podía permitirse un viaje a la capital. Tenía 6 años cuando murió. Lo siento mucho, dijo Yolanda en voz baja, sintiendo una compasión sincera por este hombre que evidentemente había vivido un trauma profundo. Adalberto asintió, aceptando su compasión. Yo tenía 14 años, y juré que me convertiría en un médico que salvaría a niños como mi hermano. Especialmente de familias pobres que no pueden permitirse tratamientos costosos. Se calló, sumergiéndose en los recuerdos. Yolanda vio cómo en sus ojos brilló la sombra de un dolor antiguo, no fresco y agudo, sino de aquel que con el tiempo se convierte en parte de ti, formando tu carácter y destino. Y cumplió su promesa, dijo Yolanda. No era una pregunta. Sí, respondió él. Pero requirió ciertos sacrificios. Mi esposa no soportó mi estilo de vida, mudanzas constantes, llamadas nocturnas, agotamiento emocional. Hace 5 años solicitó el divorcio y se casó con el dueño de una cadena de hoteles. Ahora vive en Cancún y, por lo que sé, es feliz. ¿Y no ha intentado iniciar nuevas relaciones?, preguntó ella, entendiendo que la pregunta quizás era demasiado personal, pero incapaz de contener su curiosidad. Adalberto se encogió ligeramente de hombros. Mi estilo de vida no es propicio para relaciones estables. No permanezco en ningún lugar más de unos meses, y la mayoría de las mujeres quieren estabilidad, un hogar, una familia. Las entiendo. Yolanda pensó que detrás de estas simples palabras se escondía un dolor profundo, que él había aprendido a aceptar como parte de su vida. Quizás había vivido solo tanto tiempo que ya se había acostumbrado a este estado y ni siquiera imaginaba cómo podría ser de otra manera. ¿Y no se siente solo?, preguntó ella en voz baja. Adalberto reflexionó antes de responder. Su mirada estaba dirigida hacia algún lugar lejano, más allá del compartimento, más allá del tren, posiblemente hacia el pasado, hacia los recuerdos de su hermano, de su exesposa, de una vida que podría haber sido diferente. A veces, admitió finalmente. Pero tengo mi trabajo, mis pacientes, sus padres. Es una especie de familia, aunque sea temporal. Yolanda asintió, entendiendo de qué hablaba. En los últimos meses después del divorcio, ella también se había sentido sola a menudo, incluso estando entre gente. ¿Y usted?, preguntó inesperadamente Adalberto. ¿Espera encontrar nuevas relaciones en Ciudad de México? Yolanda negó con la cabeza. Honestamente, ahora mismo es lo último en lo que pienso. Primero necesito resolver mis asuntos, encontrar trabajo, establecerme. Las relaciones pueden esperar. Una decisión sabia, asintió Adalberto con aprobación. Demasiadas personas intentan llenar el vacío después de una ruptura con nuevas relaciones, sin entender las causas del fracaso anterior. Sí, estuvo de acuerdo Yolanda. He visto eso muchas veces. La gente salta de una relación infeliz a otra, esperando que la próxima vez sea diferente, pero sin cambiar nada en sí mismos. Tras la ventana comenzaba a amanecer, tiñendo el horizonte de un tono rosa pálido. Habían estado hablando toda la noche, sin notar el tiempo. Yolanda sentía una sorprendente ligereza por haberse desahogado con este desconocido, que en unas pocas horas se había vuelto más cercano que muchos viejos conocidos. «Sabe», dijo, mirando los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las nubes, «por primera vez en mucho tiempo no me siento destrozada. Gracias por eso». «No hay de qué», respondió Adalberto suavemente. A veces, una conversación con un desconocido puede ser terapéutica. No estamos atados por el pasado, no llevamos la carga de expectativas y obligaciones mutuas. Como en una confesión, asintió Yolanda. Solo que sin la promesa de enmendarse. Volvieron a reír, sintiendo una conexión sorprendente que había surgido entre ellos durante esa noche. Yolanda no podía recordar cuándo fue la última vez que se había sentido tan cómoda con alguien. Adalberto miró su reloj y su rostro cambió ligeramente. «Escuche», dijo inesperadamente, «mi contrato en Puebla termina en una semana. Estaba pensando en tomar un descanso antes de mi siguiente asignación, tal vez pasar unos días en Ciudad de México». Yolanda sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Esta perspectiva, en la que ni siquiera había pensado hace unas horas, de repente parecía increíblemente atractiva. «Eso sería bueno», vaciló, eligiendo las palabras, temiendo decir demasiado o muy poco. Adalberto sonrió, y su rostro se transformó, volviéndose más joven y suave. El cansancio de los últimos días parecía haber retrocedido, y Yolanda vio cómo podría ser si la vida hubiera sido más amable con él, abierto, cálido, lleno de energía. «¿Puede darme su número de teléfono? La llamaré cuando esté en la ciudad».
Yolanda dictó el número y Adalberto lo anotó en su libreta. De repente, por el altavoz anunciaron que el tren se acercaba a Puebla. Adalberto comenzó a recoger sus cosas. Yolanda sintió una extraña decepción, como si le estuvieran arrancando algo importante que apenas comenzaba a formarse. ¿Ya? Yolanda no pudo ocultar la decepción en su voz. Sí, mi estación, asintió él, bajando su maleta del estante. Ha sido un placer conocerla, Yolanda. Igualmente, respondió ella en voz baja, sintiendo que estas palabras eran demasiado formales para lo que había ocurrido entre ellos durante esa noche. Adalberto se detuvo en la puerta del compartimento, como si quisiera decir algo más, pero cambió de opinión. En lugar de eso, simplemente asintió y salió al pasillo. Yolanda se quedó sentada, sintiendo un extraño vacío. Es curioso cómo una persona a la que conocía desde hacía solo una noche podía dejar tal huella en su alma. ¿O era solo una ilusión de intimidad, creada por las circunstancias, el tren nocturno, la conversación sincera, el estado de vulnerabilidad en el que ambos se encontraban? El tren comenzó a reducir la velocidad, y de repente comprendió que no quería que él se fuera así. ¿Y si no llamaba? ¿Y si este encuentro quedaba simplemente como un episodio, una intersección casual de dos caminos de vida que nunca volverían a cruzarse? Ella saltó y salió corriendo del compartimento. El tren ya casi se había detenido, y los pasajeros se preparaban para salir, recogiendo sus pertenencias y apiñándose en el estrecho pasillo. Yolanda se abrió paso entre ellos, ignorando las miradas de desaprobación. Adalberto estaba de pie junto a la salida del vagón, esperando a que el tren se detuviera por completo. Yolanda se acercó a él, sin saber exactamente qué iba a hacer o decir. Adalberto lo llamó. Él se volvió, y en sus ojos ella vio calidez y comprensión. Sin pensar en nada más, Yolanda dio un paso adelante y lo abrazó, apoyando su mejilla en el hombro de él. Por un momento sintió su confusión, pero luego los brazos de él la rodearon en respuesta, fuerte y seguros. Gracias, susurró ella, sin saber exactamente por qué le agradecía, por la conversación, por la comprensión, por hacerla sentirse viva nuevamente. Y gracias a usted, respondió él con la misma suavidad. Permanecieron así durante unos segundos, y luego Yolanda, obedeciendo a un impulso repentino, se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Su piel estaba cálida, con una ligera barba que rozó levemente sus labios. Perdón, murmuró avergonzada, retrocediendo. No sé qué me pasó. Pero Adalberto no parecía sorprendido ni disgustado. Al contrario, sus ojos brillaban con una nueva luz. Tomó suavemente su mano y la llevó a sus labios, besando las puntas de sus dedos en un gesto anticuado pero sorprendentemente conmovedor. La llamaré en una semana, dijo. Lo prometo. El tren finalmente se detuvo y las puertas se abrieron. Adalberto apretó su mano una última vez y salió al andén. Yolanda se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo se alejaba entre la multitud de otros pasajeros. Antes de desaparecer de vista, él se volvió y la saludó con la mano. Ella respondió al saludo, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Cuando el tren arrancó, llevándola más lejos, hacia la Ciudad de México, Yolanda regresó al compartimento y se sentó junto a la ventana. Al otro lado del cristal, desfilaba una ciudad desconocida, envuelta en la niebla matutina. Miraba por la ventana y pensaba que a veces la vida ofrece regalos inesperados en los momentos más oscuros.